Bueno, buenas tardes para todos. Como es costumbre, todos hicimos nuestras charlas con exalumnos destacados y queridos de nuestro colegio. En esta ocasión tengo el honor de presentar a Roberto Vaquero Heberling, compañero de pupitre, gran jugador de fútbol, una persona muy querida por todos, gran hombre y un gran médico. Él nos va a hablar hoy sobre todo este cansancio que se ha producido en el cuerpo médico a raíz de la pandemia. La Asociación de Exalumnos ha hecho esto durante poco más de 9 o 10 meses, con un éxito impresionante y con una cantidad de conferencistas de alta talla. Voy a proceder a presentar rápidamente a Roberto. Él es, como lo decíamos, exalumno del año 74 de nuestro curso. Fue expresidente de la Sociedad Colombiana de Oftalmología. Es médico de la Universidad del Rosario y actualmente es presidente del Colegio Médico Colombiano. Y en paralelo, según tengo entendido, estudia una maestría de biotécnica en la Universidad del Bosque. Bueno, pues le damos la bienvenida a nuestro querido compañero y amigo Roberto Vaquero Heberling. Adelante, Roberto. No, pues muy placer, muy complacido de estar aquí con todos ustedes, de verdad, Camilo, mil gracias por la invitación. Me puso a correr un poquito, pero esto es de dos cosas que me han apasionado. Una desde hace rato, que es la parte gremial, y por eso pues es lo de la Sociedad Colombiana de Oftalmología y ahorita el Colegio Médico Colombiano. Y ahora es una nueva cosa que me ha gustado mucho y es la bioética, y por eso es que estoy haciendo esa maestría en bioética, que de verdad le abre a uno muchos horizontes y le hace ver la vida de una manera distinta y de verdad de repensar. Soy un convencido ahorita que la bioética debe estar en todos los estamentos de la nación, en todas las partes, que haya esa tecnología y esa innovación, porque lo que busca la bioética es eso, responder a esas preguntas que genera el avance técnico-científico y que todos los días nos tiene cuestionando, como por ejemplo podría ser la fumigación de glifosfato, si es bioético o no bioético, cuál es la recomendación, el tema del aborto, el tema ahora de la vacunación, si es bioético que los privados compren la vacuna y la traigan y se la pongan a sus empleados o no. Estas son cosas que de verdad son interesantes para tratar y pues hoy quiero hablarles un poquito del tema de los profesionales de la salud, sobre todo de los médicos, en cuanto a todo lo que están sufriendo y han sufrido. Les voy a hacer una similitud entre un nuevo filósofo que hay, que se recomienda que empiecen a leer, lo que es Han, que es surcoreano, y el tema de un estudio que hicimos sobre burnout. Y entonces vamos a explicar un poquito esto. Entonces voy a compartir pantalla para la presentación. Aquí. Compartir. Entonces, esto lo hemos llamado así: la sociedad del cansancio, una mirada desde los profesionales de la salud. Estas son imágenes de lo que acabamos de pasar por segundo pico, del cansancio y ese agotamiento que están mostrando todos los profesionales de la salud, y no solo los profesionales, sino los trabajadores de la salud. Enfrentarnos a una pandemia con un enemigo tan invisible, tan desconocido, nos ha hecho llegar a unas situaciones de verdad de un gran esfuerzo, y eso lo ha demostrado lo que es el cuerpo médico y todo el sector salud en su compromiso para defender y atender a toda esta cantidad de gente que se ha enfermado y se ha infectado. Pero esto no nos aleja de la realidad, de una realidad que tenemos hace mucho tiempo. Y vemos cómo las protestas, porque no hay una verdadera estabilidad laboral para todo el sector de la salud, me voy a referir ahora más a los médicos, en que no hay pagos, aberraciones como la del médico
que murió de COVID en Quibdó, que le debían 5 meses de salario. La misma primera enfermera, la primera vacunada del país, le debían 4 meses de salario. Eso es algo que es injusto y que uno de verdad lucha por defender y dignificar de nuevo ese ejercicio de la profesión que de verdad ha estado muy maltratada en los últimos años. Vemos como en el de la arriba a la izquierda el tema que inicialmente peleamos mucho por los implementos de bioseguridad que no nos los daban porque no entendemos por qué algunos directores de clínicas, de institutos, preferían que se arriesgara la vida del médico a comprar un tapabocas decente o unos guantes decentes o tener algunos implementos de bioprotección para poder atender esta pandemia. Esto, pues, es el resumen y cosas que han venido desde hace mucho tiempo atrás. Y por eso quiero hacer esta similitud entre esta nueva teoría que es la sociedad del cansancio y verlo desde una mirada de los profesionales de la salud, mostrándole un estudio que hicimos sobre burnout en el país. Este es Byung-Chul Han, es un filósofo surcoreano que está empezando a tener todo esto de el cansancio y está explicando el por qué nosotros nos estamos volviendo una sociedad del cansancio, porque nuestro límite es ninguno, sino solo producir. En cuanto al burnout, pues en el año 70 empezaron estos dos señores a hablar de esto. En el 81 ya se le da una definición que es un síndrome con 3 dimensiones: el agotamiento emocional, una despersonalización y reducción del logro del personal que tiene la persona, sobre todo aquellos que trabajan con personas. Después se creó también en el 81 el MBI, que es el Malach Bonus Inventory, que es la encuesta que basada en 22 preguntas explora estos 13 áreas del agotamiento emocional, la despersonalización y la realización personal. Y es la que se usa a nivel mundial en más del 93% de las investigaciones. En Colombia ya se han hecho 3 investigaciones, una por Guevara en el 2002 con 150 personas encuestadas, Carrillo con 17 personas encuestadas en el 2010 y Segura en el 2016 con personas de la unidad de cuidado intensivo y el burnout en estos médicos intensivistas. Nosotros, pues esta enfermedad del burnout ya tiene una denominación en el Código Internacional de Enfermedades, en el CI-11, y lo describen como un síndrome conceptualizado como resultado del estrés crónico en el lugar del trabajo que no se ha manejado con éxito y se caracteriza básicamente por 3 dimensiones. 1, sentimientos de fatiga, de energía o agotamiento. 2, el aumento del distanciamiento, de la distancia mental con respecto al trabajo, es que me estoy desprendiendo, ya no me siento tan conectado con mi trabajo, y entonces aparecen estos sentimientos negativos y hasta cínicos con respecto al trabajo. Y una eficacia profesional reducida. Es un desgaste que ocurre en esta persona y se refiere más al contexto laboral, y esto no se debe prescribir en experiencias de otras áreas de la vida, sino básicamente en el trabajo. Entonces vemos cómo Han habla ya de esta sociedad nueva en que empiezan a haber estos problemas de trastorno del déficit de atención, de hiperactividad, de trastornos del límite de la personalidad, del desgaste ocupacional, y que define este panorama de mayor patología en este siglo. Antes era una sociedad que él definía como un paradigma inmunológico en que se diferenciaba el ser interno y el ser externo, y ahora lo llama más un paradigma neurológico, en el cual él no se reconoce hacia afuera, sino él mismo es el que hace todo, y esta persona es la que está trabajando y para producir cada vez más y más, y no se sale de ese círculo vicioso. Y habla más de un exceso de positividad, pero una positividad es de poder hacer más y más y más, trabajar cada día más. Esa es la positividad que es engañosa. Entonces, nosotros hicimos esta encuesta, fue en menos de 2 meses que la lanzamos a los médicos en todo el país, nos la vieron 19,000, empezaron la encuesta 10,000 y nos la terminaron más de 6,600, lo que nos da una de las cifras más altas en cualquier encuesta a nivel mundial, tal vez es la segunda o tercera con más cantidad de personas encuestadas.
Vemos por sexo lo que está pasando en medicina, que es claro, hay un predominio ya por el sexo femenino. En las mismas universidades la mayor cantidad son estudiantes femeninas las que están haciéndole a la medicina y hay una reducción en la parte masculina. Aquí están los sitios de donde nos contestaron, o sea, casi todo el país nos contestó, Arauca, Amazonas, de Boyacá, de Bogotá, 23 zonas del país que nos contestaron, que nos da una gran fortaleza para poder que se valga más esta encuesta. Empiezan otras preguntas, ¿cuántos lugares trabajan? Entonces vemos que el médico por lo regular trabaja en un trabajo, en un solo sitio, el 55% casi de las personas, de los médicos. En dos, ya casi sube a un 28%. En tres, un 11%. Y en más de tres, un 6,35%. Esto lo que demuestra es la cantidad de producción que quiere tener ese médico en ese momento. Y parte puede ser, uno lo entiende, es por los grandes costos que hay en la formación. En otro estudio que hizo el Colegio Médico Colombiano, de cuánto costaba ser un médico general en el país, salió que la tasa interna de retorno, y eso que me la expliquen mejor los economistas, de una universidad pública estaba en 17 años y de una privada en 34 años. Luego, hasta donde yo entiendo, eso no es negocio. Y estoy hablando solo de medicina general, no de especialidades, que aún el costo es mayor. Entonces, este médico que sale en esas condiciones es bastante susceptible a tener que buscar a trabajar en todo lo que encuentre para poder empezar a tener una remuneración, porque nosotros, de un especialista, empezamos a laborar más o menos, por bien que nos vaya a los 28 o 30 años, cuando cualquier otra profesión ya desde los 22, 23 años puede estar laborando. Estas ya son preguntas de esta encuesta y he seleccionado algunas que creo que son las que más muestran cuál es la problemática en este momento. Quiero recalcar que esto es una encuesta que se hizo en el 2019, antes de la pandemia. Ahora vamos a hacer otra, pero si los resultados de esto fueron antes de una pandemia, ¿cómo? No quiero ni saber cómo serán los resultados después de esta pandemia. Entonces, me siento emocionalmente agotado por mi trabajo. En la encuesta ellos aparecen que este pensamiento se puede hacer es o nunca o pocas veces al año, una vez, pocas veces al mes, una vez a la semana, unas pocas veces a la semana y todos los días. Cuando ya se empieza desde una vez a la semana, ya empieza a haber problemas. Esto ya es algo que hay que poner cuidado. Y vemos como un 64%, casi 63%, ya está emocionalmente agotado. Cuando vemos a Han, él empieza a hablar y lo relacionamos es que una sociedad que antes era disciplinaria, de estilo Foucault, que era otro gran filósofo, producía era criminales y locos, pero esta sociedad ha acuñado el eslogan de Yes, we can. Yo sí puedo, sí, nosotros podemos. Y esto produce son estos individuos agotados, fracasados y depresivos. Cuando vamos a la otra pregunta, me siento cansado al final de la jornada. Y esto quiere decir que esa persona llega a su casa y está tan cansado que ya baja la interacción con la familia, baja la interacción con su compañera, con sus hijos, ya empieza a desprenderse porque está rendido y no es la manera de poder recuperar sus fuerzas. Y mire que nos aparece una cifra muy preocupante del 81% de los médicos del país. Entonces, vamos de nuevo a Daniel, nos habla que la depresión por agotamiento no es el imperativo de pertenecer a sí mismo, sino que hay una presión por el rendimiento, por producir el yes, we can, y sí, yo puedo, y tengo que seguir rindiendo y tengo que seguir produciendo. Cuando me levanto por la mañana y me enfrento a otra jornada de trabajo, me siento fatigado, o sea, no pude descansar durante la noche, pues a pesar de que fui, dormí y descansé, un 60% de los médicos. Estas son cifras que, vuelvo, insisto, son muy preocupantes y vamos a ver después ya los otros resultados. Entonces, vamos de nuevo a Hani y habla de que este trabajo y rendimiento no es ninguna sociedad libre, porque está produciéndose son nuevas obligaciones. Antes lo que existía en esa sociedad en que se vigilaba que uno tenía que producir, pues había un amo y un esclavo, y había a veces algo de ocio, pero en este momento es una sociedad del trabajo. Entonces resulta que pasa, que el mismo amo se ha convertido en el mismo esclavo del trabajo.
Y él habla mucho en este momento que es muy importante tener ese ocio para poder recuperarse en la parte psicológica. Me siento quemado, me siento agotado, cansado por mi trabajo. Esto es una de las preguntas que a mí me duelen más, porque uno tiene una filosofía de vida, uno quiere su trabajo, su profesión, y ver que un 60% de los médicos ya está cansado por el trabajo, está quemado, se siente agotado, son cosas que preocupan. Entonces, volvemos con Han. El exceso del trabajo se agudiza y se convierte en una autoexplotación, que es más eficaz que explotar a otros, porque es que cuando yo me autoexploto, yo me siento que soy libre, una falsa libertad. Y lo único que estoy haciendo es trabajar más y comprometerme más y trabajar más y más y más, y no tengo de verdad esa libertad. Me preocupa el hecho que este trabajo me endurezca emocionalmente. Aquí empezamos a ver por qué algunos médicos ya no hacen esa empatía, ya no es la persona amable que lo recibe a uno, esa persona el médico familiar anterior que era el que conocía a toda la familia, el que iba hasta las casas, pero ya un 38% de la gente siente que se está endureciendo y que está cambiando su manera de ser, o sea, también su filosofía, su ánimo con el que empezó a estudiar esta carrera de servicio, pero ya se siente que este lo ha cambiado. Entonces, con Han vemos que lo que enferma no es el exceso de la responsabilidad o la iniciativa, sino vuelve y juega el rendimiento, que es un nuevo mandato de esta sociedad que tenemos que estar trabajando permanentemente. Y esto es lo que se ve sobre todo en los nuevos innovadores, en los entrepreneurs, que empiezan a trabajar y no paran. O sea, son personas que trabajan tranquilamente 20 horas enfrente a un computador, 30 horas, y aquí lo estamos viendo qué es lo que está produciendo. Creo que trabajo demasiado. Ya vemos esto también en un 60%, que vemos que vuelve y juega, el médico sí está teniendo que trabajar más de lo que debe para poder empezar a pagar esas deudas y de verdad poder empezar a dignificar su profesión y poder volver a tener cierta respetabilidad que se ha perdido. Entonces, nos vamos y vemos que la explotación a la que uno mismo se somete es mucho peor que la externa, porque esta está engañada por ese sentimiento de libertad que hablábamos antes. Creo que los pacientes me culpan de algunos de sus problemas. Esto los vemos día a día cuando es cierto que el paciente culpa al médico por no poder tener la cita a tiempo, porque no le dan el medicamento, porque no lo atienden rápido, porque le dilatan, y son cosas que son ajenas a ese tema del ejercicio profesional. Esto es algo en lo que yo estoy trabajando mucho, que es esa defensa de la autonomía del médico, de poder de verdad ejercer y ordenar lo que le deben ejercer. Y hemos trabajado en ese tema de competencias para que las instituciones y el gobierno entiendan qué es lo que ese médico de verdad puede hacer y lo deben dejar hacer. Pero que en un sistema bastante basado en la economía como es este, en que tienen que haber unos rendimientos financieros, en donde importan a veces lamentablemente más las instituciones, más las empresas, que los mismos médicos y los pacientes vemos esa problemática. Y ustedes lo ven en los mismos estudios de la Defensoría del Pueblo con el tema de tutelas, que más de el 60-70% de las tutelas son cosas que están obligadas a dar las EPS y que ellos lo tancan es por pura contención del gasto. Entonces, es muy difícil que la persona se revele cuando es al mismo tiempo víctima y verdugo, cuando él es mismo su explotador y su explotado. Esto es lo que nos está llevando. Voy a darles aquí para ir terminando unos datos al final de cuál fue la respuesta entre hombres y mujeres. Y vemos que lamentablemente el hombre tiene un poquito menos de este síndrome de burnout, aunque es bastante alto. Y la mujer, pues pensamos que es por su rol que ella ya está irrumpiendo en la vida nacional. Es una persona que tiene todas las capacidades y pues a mí me toca apoyar esto más porque tengo una mujer que ya está peleando eso por todos lados, que es que las mujeres tienen todo el derecho a ser directivas de grandes empresas y el compromiso de ellas sí es mayor, se ve. Hay estudios que demuestran que son mucho más productivas en las juntas directivas, pero que lamentablemente seguimos en una sociedad de machismo en que
primero se mira al hombre como más capaz que una mujer, y eso no es cierto. Hoy en día las mujeres, sobre todo en medicina, han demostrado que tienen una gran capacidad y tal vez un poco más de sensibilidad, pero de verdad sí están siendo más afectadas por este síndrome porque mezclan su parte de mujer, de compañera, de madre, y siempre son más apegadas a la familia. Entonces si tienen a su mamá o a su papá, se ven que están más agotadas por tratar de cubrir todos estos aspectos de la vida de ellos. Entonces, este síndrome no os pone de manifiesto a uno mismo agotado, sino que más bien es un alma agotada y quemada. Y aquí está la relación con este síndrome de burnout. El alma se quema, la persona se quema. Cuando vamos a los diferentes tipos de médicos que nos contestaron, como el interno, el rural, el general, el que hace la especialización, el residente y el especialista, sí vemos que pues el especialista logra una mejor, tiene menos cansancio, está menos despersonalizado, pero créanme, estos niveles son absolutamente preocupantes a nivel de los médicos del país. Vemos en el médico rural cómo a él sí que ha sido avasallado, a él sí que se le pasa por encima, no se le respetan los derechos, como ahora, y sobre todo ahorita en el tema de la vacunación, hemos hecho los reclamos que hay rurales que están atendiendo en un pueblo y pues atiende al que le llegue, atiende la urgencia, atiende el COVID, y no han sido vacunados, ni están en esa primera fase de vacunación, ni etapa de vacunación. A ellos sí que de verdad uno los entiende. Se ha tratado de hacer algo, ya se está trabajando en una ley de rurales, pero es algo muy difícil para poder sacar adelante. Pero pues no es imposible y hay que seguir luchando. Entonces, ya vemos cómo este señor Han está empezando a decir que las enfermedades neuronales en el siglo XXI están siguiendo una dialéctica, pero no vuelve y juega es la negatividad, sino la positividad de seguir trabajando y trabajando. Cuando lo vemos por especialidades, vemos cómo cirugía y anestesiología tienen unos niveles más bajos, pediatría, medicina interna y ginecología más altos. Esto pensamos es porque el cirujano ve resuelta su actuación más rápidamente. Él va a una cirugía, opera y ve el resultado y ya tiene por lo regular una satisfacción mucho más grande. En cambio, el pediatra tiene que esperar al tratamiento, esperar a que le lleguen los exámenes, a ver la agresión de la mamá, del papá, de los mismos jueces, de todo el mundo, que es algo que lamentablemente en el país la medicina no se volvió, no se convirtió en lo que era antes una relación médico-paciente, sino acá ya es una relación médico-paciente, auditor, jefe, abogado, defensoría del pueblo, la demanda, todo esto está metido y eso es lo que está haciendo que nos preocupe más esta parte en los médicos del país. Ya terminando, pues yo sí quería ver que vieran esto, que ser libre es poderse detener y contemplar. El Han habla mucho de que hay que parar, que no todo es pensar, porque si uno sigue pensando todo el tiempo en una sociedad de pensamiento y pensamiento, no puede reflexionar qué es lo que genera los cambios. Es el momento también del ocio, de pensar, de relajarse. Y yo más como oftalmólogo que me toca estar recomendando día a día que tienen que hacer esas pausas activas, que tienen que dejar de estar pegado al computador y que cuando ya tienen un minuto libre ya no es el computador, sino es a chatear para contestar y después entonces para ver televisión y después es en los hijos de uno lo ve uno, no, el PlayStation, a estar jugando. Entonces, esto de verdad hay que relajarse, hay que reposar, hay que mirar hacia afuera, hay que respirar. En el caso nuestro hay que parpadear duro. Los temas que estamos viendo de espasmos musculares, de problemas en los ojos por estar tan pegados ahorita en esta pandemia han sido grandes, pero hay que reaccionar y hay que revalorar de verdad qué es lo que nosotros queremos para nosotros y para el futuro mismo de nosotros, que ya estamos pues muchos de salida, pero más lo que le queremos dejar a nuestros hijos en esta sociedad que lamentablemente sí es una sociedad del cansancio, como lo ha definido este eh, filósofo surcoreano. Bueno, esto era más o menos lo que quería compartirles. Si tienen alguna pregunta, algo que podamos.
Gracias, Roberto. Hombre, qué cosa tan interesante. La verdad queda uno un poco desconcertado por todas esas cifras. Y yo tengo, mientras nos llegan las preguntas, ya Luisa nos las hará saber. Yo tengo dos preguntas, hombre. La primera, eh, en forma personal contigo. ¿Cómo has asimilado tú en tu vida profesional, Roberto, todo eso que nos acabas de contar? ¿Cómo te va a ti personalmente como médico? Mira, uno tiene que ver que, digamos, yo soy un privilegiado como persona porque yo, aunque trabajé en el sistema de salud y trabajé más por dos motivos. Uno, porque soy instructor de una escuela de formación de oftalmología y eso pues atienden son los pacientes del sistema de salud. Entonces, eso es muy agradable uno estar con estudiantes porque lo están retando, lo están haciendo que uno se estudie, que uno vuelva y mire, que uno observe esa relación y tratar de enseñarle a estas nuevas generaciones la importancia que lamentablemente hoy no se puede, pero yo siempre les decía en la primera reunión que teníamos, ¿qué es lo primero que usted hace cuando llega un paciente a su consultorio o entra? Y es, lo mira a los ojos y lo saluda porque eso es lo mínimo, la mínima interconexión que uno puede hacer con un paciente. Es un paciente que llega con una carga emocional grandísima y solo el poder saber que esa persona de verdad lo va a escuchar, lo hace que se sienta ya mucho mejor, que empiece a mejorarse desde la entrada del consultorio. Hoy en día nos ha tocado mucho más duro. Mm, La situación ha sido muy difícil porque nosotros el año pasado, yo estuve tranquilamente cerrado 3, 4 meses el consultorio sin tener trabajo, sin devengar porque yo no soy empleado. Mm, Afortunadamente, pues he podido sobrevivir, he podido estar bien, pero uno ve muchos compañeros que han tenido, o sea, unas angustias económicas muy grandes de tener que salir a vender el carro, de Esto es algo que me ha apasionado. Yo he trabajado mucho y he peleado mucho, he tenido muchos enfrentamientos, pero hay cosas que a uno digamos, le dan una satisfacción como el deber cumplido y es, por ejemplo, cuando logramos sacar adelante ese proyecto de ley estatutaria de la salud. Es un proyecto de ley que la verdad sí modifica el sistema de salud. Lo que pasa es que lamentablemente pues al gobierno no le ha interesado reglamentarla y todos sabemos que las leyes mientras no se reglamenten pues es letra muerta. Entonces estamos en esa lucha, estamos en esa pelea de que se reglamente. El otro, el tema de los médicos residentes, que por fin se les empezó a pagar algo. Colombia era el único país del mundo donde le cobraban, o sea, ser residente era peor que ser esclavo, porque al esclavo, aunque sea, le dan la comida, un techo y de vez en cuando le dan ropa. Aquí al residente ni le dan comida, ni le dan techo, ni le dan ropa y bueno, eso tiene que trabajar y gratis. Entonces, ya se logró, aunque sea que le paguen un salario modesto, pero algo, pero no hemos podido en que se reglamente el tema de las matrículas, que es algo que de verdad es muy preocupante por los altos costos que tienen las matrículas en este momento para la educación en Colombia. Claro, que caramba. Sí, y un tema tan importante como es el de la salud, Roberto. Eh, Se me ocurre, ya Luisa está recopilando las preguntas, pero antes de que no las mande, se me ocurren dos también, digamos, desde mi orilla, y son las siguientes. Eh, Todas esas encuestas y esos números y digamos esa laboriosidad con la que ustedes actuaron para llegar a esas cifras, como tú bien lo decías, con una respuesta bastante buena de todo el gremio médico, eh, ¿qué en salud de ellos mismos, qué están pensando hacer? O sea, nos comentabas hace un rato que hay que relajarse, que hay que parar, que hay que descansar, pero digamos, ese tipo de terapias teniendo en cuenta o de posibilidades mentales distintas, teniendo en cuenta esa angustia económica, esa responsabilidad tan inmensa que tiene un médico con sus pacientes, que es básicamente la vocación y la esencia de todo.
¿cómo se puede suplir? O sea, ustedes como gremio, ¿qué están haciendo? ¿Qué le van a dar a esos médicos angustiados? Por poner un ejemplo, ¿existe un decálogo o una forma de poderlos llevar por un camino un poco más tranquilo? Pues mira, en esto lo importante primero es tener unas cifras, o sea, porque uno oye los cuentos y uno mira cómo el nivel de suicidios entre los médicos es alto. Eso lo hemos visto, pues el año pasado tuvimos como 3 o 4 suicidios aquí en Colombia de gente que uno decía, pero ¿cómo se va a suicidar esa persona si es exitosa, si, etcétera, etcétera? Y acaban suicidándose. Entonces, lo primero es tener cifras para saber de verdad y ya eso, con eso, por ejemplo, se lo hemos mostrado al gobierno. El gobierno al principio creyó como que era una queja de echándole la culpa a él y no, es mostrándole la situación de esto, qué es lo que está pasando, o sea, qué está pasando entre los médicos. Lo otro es que nosotros los médicos somos muy orgullosos y eso tenemos que ser realistas. Nosotros nos creemos que sabemos de toda la medicina y nos podemos autotratar y nos podemos controlar. Y ha sido un trabajo que se ha hecho para que ese médico que de verdad está empezando a entrar, porque el burnout se pega mucho a la depresión, va muy pegado, o sea, es un pasito más y ya entra en depresión este médico y de ahí al suicidio es muy cerca. Entonces, ese trabajo de que la persona entienda que él también es un ser humano que puede en un momento dado necesitar tratamiento. Hay una campaña que hemos hecho que se llama con el doctor, se me olvidó, un psiquiatra muy querido, que hemos trabajado el tema de que se llaman las medias locas. Y es una historia de que un médico se sintió mal, se fue a donde un psiquiatra, pero en otra población para que no vieran que él iba a esa población donde un psiquiatra, tuvo la interés a ir a que lo atendieran y cuando llegó, el médico le dijo, ¿usted por qué tiene una media de un color y otra de otra? Y entonces él dijo, pues no me di cuenta, ¿no? Entonces, eso se cogió como un símbolo y hay un día al año que los médicos nos ponemos una media de un color y otra de otro color para llamar la atención de que no hay que tenerle miedo a pedir ayuda, a pedir una ayuda por un psiquiatra, por un psicólogo, a desahogarse, a ver cómo hace uno ese alto en el camino para esto. Ahora, también ya hay estudios que están empezando a salir en el mundo con respecto a los mismos psiquiatras. Ellos mismos ya están con un burnout muy grande de atender a la gente que está atendiendo COVID, porque esa presión de la gente que afortunadamente aquí en el país no llegamos a tener que escoger entre a quién conectar, a quién entrar a una unidad de cuidado intensivo o no, eso es tenaz. O sea, yo te digo que la experiencia que yo he visto en la gente que ha ido a atender COVID sale bastante golpeada y su salud mental hay que tener mucho cuidado con ellos y hay que apoyarlos mucho. Y en eso se lo hemos recalcado. En la Secretaría de Salud están preocupados, han hecho cosas para esto, pero es algo que el primero que tiene que reconocer que es vulnerable es uno mismo. Así yo sea médico, así yo sea carpintero, así yo sea arquitecto, uno es vulnerable y uno tiene que saber, oiga, aquí está algo mal, tengo que pedir ayuda y no me debe dar pena ir a pedir ayuda. Qué interesante, Roberto. Ya tengo aquí una pregunta. Es de nuestro presidente de la Asociación de Exalumnos, que pregunta lo siguiente: ¿qué tan diferente son estas cifras con respecto a otras profesiones? Pues no sabemos, estudios no hay, esto pues nosotros nos hemos concentrado en la parte de la medicina, pero esto tiene que estar pasando en todos los otros estamentos porque si vemos los niveles que hay ahorita de estrés entre las familias, entre las personas, uno ver a esos muchachos que son los emprendedores, que yo me siento emprendedor, que yo soy libre, yo soy el macho, el we, el yo puedo, ¿sí? Entonces, esto seguramente ellos también están disparados en este tema de cosas, porque uno ve cómo no duermen, trabajan 20 horas pegadas a un computador, a mí me llegan con los ojos así, todos destruidos,
Y entonces, no, es que me estoy cansando, entonces arrégleme los ojos. No, es que el primer arreglo de los ojos es que usted tiene que descansar, usted tiene que relajarlo. Es que es lo mismo que si usted se pone a caminar a las 7 de la mañana y a las 10 de la noche sigue caminando, se cansan los pies, el ojo se cansa y él se defiende. Entonces, esto yo creo que en este momento y sobre todo en el nivel de la juventud, yo creo que sí está pasando mucho esto de de esa euforia de que yo sí puedo hacer y yo soy el que puedo realizar y yo quiero ser como tal y entonces sigo trabajando y le sigo haciendo. Esto hay que tener un poquito digamos, autocompasión y saber uno hasta dónde uno puede llegar, pero también hay que pensar que hay un mundo distinto que no es el trabajo, sino hay un mundo que lo rodea a uno y que pues sin aparecer como cualquier, es un mundo bello que hay que aprovecharlo, es un mundo bonito, es un mundo agradable, o sea, yo me pongo hoy a pensar, ¿se acuerdan? Nuestros partidos de fútbol eran Uf, deliciosos, eran sabrosos y uno se relajaba y estaba feliz y daba patada, le cascaban a uno, pero pasaba uno contento y salía uno de amigo del otro perfectamente sin ningún problema, pero se relajaba y se desahogaba. En este momento no hay cómo se desahogue la gente. sí, ole Roberto, qué bonita comparación, hombre. A propósito de eso, pues yo prefería siempre estar del equipo del lado suyo porque usted pues es grande No, y no, fuerte, yo el de entonces, coleta. Corte. y de coleta, Esos estamos somos de nosotros acuerdo. que sabemos cómo es la cosa. Sí, sí, estamos de acuerdo. Hombre, maravilloso, qué charla tan linda. Hay otra de Herbert García. Dice lo siguiente: Roberto, lo felicito por su investigación. Esperamos que no desfallezca en el apoyo a este apostolado médico. Qué bonito comentario, apostolado médico. Yo siempre No, he creído que los médicos, y lo decías tú al principio de la charla, cuando uno va al médico, espera pues el cariño más, no solo el conocimiento, sino el cariño más grande para solo viendo al médico sentirse bien. Nosotros teníamos, y me hiciste acordar hace un rato, un médico en la familia, Carlos Pardo González, un excelente médico, pero era un médico de maletincito, que llegaba a nuestra casa y uno ya solo, mi mamá decía, ya solo viendo a Carlos ya todos nos sentimos regios, estamos mm, divinamente. Y eso era verdad, hombre, eso ha cambiado mucho. Nosotros gozamos de muy buena salud, gracias a Dios, pero uno no sabe en qué momento tiene que pasar a ese escenario que tú acabas de describir con los médicos cansados, con una sociedad que, digamos, no ha correspondido a la altura con ellos y que nos hacen falta muchísimas cosas para llegar a un equilibrio, que eso es que esa es la gran pregunta que se hace uno. ¿Cómo la sociedad nuestra, cómo nuestra economía podría llegar a equilibrar esas falencias que tenemos con nuestro personal médico? Roberto, buenísimo, muy interesante y tenemos que seguir ya charlando en petit comité, como diría alguien. Bueno, no, con el te mayor de los agradecemos gustos. mucho. De verdad, esto es algo que es, pues a mí me llena de satisfacción lo que hemos logrado ir haciendo. Hay que seguir luchando, ya la vida sigue, ya también hay que empezar una de las cosas que yo sí he hecho mucho y eso es un llamado de atención a todos, es, hombre, hay que abrirle la puerta a las nuevas generaciones, hay que formar nuevos líderes. Nosotros nos hicimos a las patadas. Entonces, por ejemplo, ya uno empieza a fomentar esos liderazgos desde la juventud y, verdad, hay gente muy interesante, muy capaz, empieza a trabajar, que empieza a descollarse y esa es una responsabilidad de uno como ya, digamos, medio persona, digamos, viejito ya de la manada, que hay que cuidarlos para que ellos sigan trabajando y que tengan su autonomía, tengan su criterio propio, porque no pueden estar totalmente pensando como uno, porque si no eso se volvería, son más unas religiones y unas sectas, y no. Yo sí siempre digamos, en mis juntas me ha gustado que haya gente que cuestione, que se oponga, porque yo tengo una frase que dice que en el disenso está el crecimiento, porque a uno lo hacen reaccionar, uno lo hacen ver otras posibilidades, y esto es lo importante en la vida, que uno pueda ver otras posibilidades para de verdad seguirlas gozando y seguir progresando. Vale, Roberto, uno último, qué rico, tienes toda la razón. Una recomendación para nuestro público, para los que te van a ver más tarde en YouTube y para los que estamos
disfrutando de tus palabras. ¿Qué le recomendarías al común de la gente para que esté mejor en la parte psicológica? Todo eso que acabas de decir es una gran carga para muchas personas. Tú como médico y con tu óptica, ¿qué recomendación harías? Pues que uno tiene primero que conocer sus limitaciones. Si uno no conoce sus limitaciones, uno va a seguir haciéndole a todo. Y no es cierto, uno tiene unas fortalezas y uno tiene algo que no tiene fortaleza en eso. Entonces uno tiene que aprovechar esas fortalezas. Dos, pensar que no somos únicos, vivimos en una comunidad, tenemos una sociedad a la cual pertenecemos y tenemos que vivir en ella y tenemos que buscar progresar. Por ejemplo, una de las cosas que hay un periódico que publicamos que se llama Epicrisis y en el pasado, no en este, sino en el anterior editorial, yo me iba por algo que era que esto se volvió una sociedad de extremos. O sea, aquí hay un extremo y el otro extremo, que no se pueden ni ver ni se pueden tocar, y el que diga que es del uno, entonces el otro es malísimo. Eso. Y de verdad tenemos que, pues volviendo a lo que mucha gente ha dicho, oiga, Álvaro Gómez decía una cosa que era un acuerdo en lo fundamental. Pongámonos de acuerdo en ciertas cosas de lo fundamental y trabajemos por eso. Que sí, que tenemos otra discusión, que pienso distinto en una cosa al otro, sí, pero en este momento cuando alguien gana una presidencia, el otro es a que le vaya mal. Y si el otro gana, entonces el otro es a que le vaya mal. Y a poner zancadilla. Así nunca va a progresar este país y eso sí es un llamado. Entonces, conocer esas limitaciones, de verdad pensar que tenemos que vivir en una sociedad, que tenemos que compartir, que tenemos que reconocer al otro, porque ese reconocimiento del otro es lo que nos hace de verdad empezar a progresar hacia adelante y trabajar todos como una sociedad hacia allá. Yo te digo, en medicina sobre todo, ay, esos somos los peores. Entre los médicos nos cascamos muy duro. Eso es impresionante. Y eso es una de las luchas que yo he tenido. Hombre, respétese al otro, déjenlo. Cada uno tiene su manera de ser, pero hay que respetar. Y también saber parar y saber descansar, saber compartir. Uno, afortunadamente, tiene una familia, uno tiene que parar y compartir, tiene que aislarse, tiene que coger y volver a ese núcleo que de verdad es el que le hace la fortaleza a uno para seguir creciendo. Yo te digo que si no ha sido por mi familia, por mi esposa, por mis hijos, que me han dado ese soporte, que yo llegaba aquí de peleas, de agarrones, de demandas, llegaba acá y tenía este núcleo que le da a uno esa fortaleza, uno con eso logra sobrevivir y echar para adelante. Entonces también que vean que hay que compartir, que tenemos que compartir con el prójimo, tenemos que compartir con el uno y con el otro. Y de verdad ser honestos y de verdad buscar el beneficio de todos y no únicamente el mío. Vale, Roberto, un millón de gracias en nombre, qué bonito todo lo que has dicho, la verdad, muy interesante. En nombre de toda la Asociación de Exalumnos, te damos las gracias y esperamos, bueno, que sigas participando más adelante con nosotros. Y bueno, pues bienvenido a esta que es la casa de todos los exalumnos del gimnasio. No, ahí estamos. Un abrazo y esperamos volvernos a ver pronto, ¿no? Claro que sí, con el mayor de los gustos y de Bueno, verdad qué rico volver a estar en el colegio y acordarse de todo. Yo hoy me acordaba de esos grandes profesores que tuvimos como don Agustín, como el prof y como el profesor Quiroga, y acabo de ver aquí al profesor Piana también que acaba de sí, escribir. hombre, qué maravilla, qué Sí, maravilla. entonces de verdad es muy agradable volver a estar en casa porque el gimnasio sigue siendo nuestra casa. Claro que sí, Roberto. Un abrazo, cuídate mucho y estamos en comunicación y nuevamente muchísimas gracias. Muy No, amable mil y gracias a muchas ustedes. Un abrazo. chao. Gracias.